Hola amigos de I Am Wing Chun, aquí Rafael González como siempre, bienvenidos una vez más a este video tutorial. Bien, este video se titula, como bien han leído anteriormente en el thumbnail, Wing Chun malentendido. Malentendido, ¿por qué malentendido? Bueno, en este video simplemente quiero compartir con ustedes el concepto de que es mi opinión que Wing Chun es altamente malentendido, malinterpretado por la gente popularmente, y no necesariamente me refiero a los practicantes de Wing Chun como tal o a otras escuelas o otros maestros. Bajo ningún concepto o idea estoy criticando la opinión de cualquier otro maestro. Sí creo que quiero hacer más que todo una observación sobre la manera en cómo nosotros en I Am Wing Chun percibimos nuestro sistema, cómo utilizamos nuestro sistema y por qué creo que por esta perspectiva que tenemos es que nuestro sistema nos sirve altamente, o debo decir eficientemente, para poder entrenar ya sea en combates tal vez deportivos, sparring, a conceptos de defensa personal, etcétera, etcétera, donde se permiten pues mordidas, aruñazos, todas estas cosas ilegales pues también se permiten, ¿okay? Pero si me permiten quiero comenzar a explicar un poco por qué pienso que es malentendido, y es que lamentablemente cuando hablamos de Wing Chun, creo que estaríamos todos de acuerdo en pensar que cuando vemos videos de combate de Wing Chun, ya sea en YouTube o en cualquier otra plataforma, lo que clásicamente siempre van a ver es montones de exponentes de Wing Chun tratando de simplemente pararse de esta manera, controlar el centro y tratar de golpear lo más rápido posible al punto en donde por mover las manos o los golpes tan rápidamente, la expectativa es que nuestro oponente no pueda mantenerse bloqueando estos golpes durante suficiente tiempo hasta que finalmente pues se rompe esa brecha y eventualmente se supone, o al menos piensan, que el exponente de Wing Chun puede entonces avanzar. Okay. Definitivamente dentro de las comunidades de Wing Chun existen muchos practicantes que así practican, que así lo ven, que así lo perciben, y esto es lo que enseñan. En cuanto a nosotros, permítanme explicarles cómo yo percibo, cómo nosotros percibimos lo que es nuestra disciplina. Okay. Claro está, nuevamente, y hago la salvedad, esta es la manera en cómo nosotros percibimos el sistema, es la manera en cómo segmentamos nuestro entrenamiento. Estamos totalmente abiertos a la idea de que usted como practicante o como maestro, como estudiante, lo quiera hacer distinto. Bien, cuando yo tengo un oponente de frente, personalmente nosotros clasificamos el combate, aunque ustedes no lo creen, en 3 distancias nada más. Va a haber gente que dice que son 5, 4, 3, 2, 6, allá ustedes, eso no hay problema con eso. Yo simplemente clasifico las distancias y esto me simplifica la enseñanza y la ejecución en 3 distancias. ¿Qué distancia? Pues bueno, vamos a utilizar nuestras coyunturas para poder determinar esto. La coyuntura o el área de la muñeca, lo que nosotros conocemos al menos en Puerto Rico, no sé en su país, el área de la muñeca. Ok, en adelante tenemos lo que es el puño. Y la coyuntura entonces, que es la coyuntura más hacia afuera que tenemos del tobillo, ok, pues entonces tenemos nuestro pie, tenemos el puño y tenemos el pie. Cuando estamos combatiendo, es importante entender que si estamos a una distancia bastante amplia, bastante larga, casi siempre con lo que vamos a poder hacer contacto con nuestro oponente, debo decir, es con los golpes, ya sea de manera vertical o de manera horizontal, ya sea si usted quiere hacer ganchos, líneas, como ustedes gusten. El asunto está, o el asunto estriba en que verdaderamente, pues claro está, si estoy a esta distancia, solamente el puño va a poder hacer contacto. Por igual, depende, ¿verdad? Si estamos a una distancia larga, a un poco más amplia, pues definitivamente entonces mi pierna va a poder utilizar solamente el área del pie para poder atacar, y esto puede ser de la manera en que usted guste, puede ser frontal, puede ser de lado, si usted quiere tirar un roundhouse porque a usted le gusta ese tipo de patada, no hay problema, eso queda verdaderamente de usted. El punto aquí está en lo siguiente, ¿okay? Es que siempre se ha popularizado y siempre se ha hablado de que Wing Chun es un arte marcial que es mejor a corta distancia. Y no pretendo decir que no es cierto, porque estaría mintiendo. La realidad del caso es que Wing Chun se siente muy cómodo a corta distancia. Pero el decir que Wing Chun se siente muy cómodo a corta distancia no significa que el sistema deba ser ejecutado o no pueda fluir bien o manejarse bien a larga distancia. Y usted me dirá,
¿Por qué a larga distancia? Bueno, porque la realidad del caso es que no importa cuán bueno yo sea y cuánta presión yo haga o cuántos intentos yo haga para poder cerrar la brecha y entrar en la distancia corta o la distancia de agarre, como usted lo quiera llamar, pues existen oponentes que son excelentes manteniendo la distancia. Entonces, si yo doy un paso hacia el frente y ellos dan un paso hacia atrás, y yo doy otro paso hacia el frente y ellos dan otro paso hacia atrás, pues la realidad del caso es que, claro está, se va a hacer sumamente difícil el que yo pueda utilizar cualquier otra cosa que no sean simplemente puños o tal vez patadas. Y la situación está en que desafortunadamente cuando estamos entrenando Wing Chun, todos nuestros ejercicios pues son en el área cercana, jugando de manos, etcétera, etcétera, que es lo que se conoce como la distancia corta. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a hacer sparring o vamos a combatir con personas que corren, pues nos encontramos con la situación de que el 90% de nuestro entrenamiento lo tenemos que tirar, o al menos la gente piensa que lo tenemos que tirar por la borda o que no sirve o que básicamente es inservible. Pero yo discrepo de esto. Yo creo que simplemente es una cuestión de percepción o de perspectiva, como usted lo quiera llamar. Y tenemos que entender, miren, que si por más bueno que yo sea, yo tengo un oponente que es altamente eficiente corriendo o manteniendo la distancia y todo el tiempo él me mantiene al jab o me mantiene a las patadas, ya sean patadas bajas, patadas interceptoras, como usted quiera. Es importante entender que usted tiene que sentirse satisfecho con que su propio sistema, me refiero al sistema de Wing Chun, en ese momento pues simplemente me está proveyendo a mí la oportunidad de simplemente poder tal vez entonces golpear también con los puños solamente y con las patadas. No implica o no significa que porque yo estoy golpeando con las patadas, perdón, con los puños y con las patadas nada más, significa que ya no estoy haciendo Wing Chun. Significa que ya estoy haciendo tal vez kickboxing o estoy haciendo otra cosa. La gente solamente piensa que cuando un Wing Chunero, una persona que practica Wing Chun, se mantiene a la distancia de los puños y de las patadas, lo primero que dicen, mira, está utilizando kickboxing o está utilizando otra disciplina. No, mi gente, eso no necesariamente es así. Porque Wing Chun lo que tiene como tal es una estrategia muy particular, que son las estrategias que, como siempre, discutimos en nuestro canal de Patreon y en nuestros canales privados, que los invito a que se hagan parte también si desean aprender el sistema directamente de este servidor. Pero la realidad del caso es que, honestamente, pues si la oportunidad que se presta es solamente para pelear con puños, pues eso no necesariamente implica que ya yo no estoy utilizando Wing Chun. Simplemente significa que dentro de mi sistema yo estoy utilizando solamente las herramientas que la oportunidad me ha permitido utilizar, que en este caso es de la extremidad o de la coyuntura de la muñeca hacia el frente, que es el puño, y de la extremidad o de la coyuntura exterior de mi pierna, que es el tobillo. Por lo tanto, solamente puedo utilizar tal vez las patadas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando entonces tenemos una situación donde digamos que aún en la distancia larga asumamos que yo estoy dominando la pelea. Una cosa que sucede muy a menudo es que cuando mi oponente se siente abrumado o se siente frustrado porque cuando nos vamos a los puños y a las patadas, tal vez yo estoy dominando, digamos tal vez porque yo soy más alto o soy más largo en la distancia y eso me conviene. Pues es entonces donde probablemente, y muchas veces sucede, el oponente va a hacer el intento de él cerrar la brecha hacia donde mí. Y claro está, yo pudiera correr hacia atrás, pero esa no es necesariamente la naturaleza de Wing Chun. La naturaleza de Wing Chun es simplemente irme moviendo en las distancias, definitivamente. Si él corre mucho y yo no puedo cerrar la distancia, pues me mantengo en la distancia que la pelea me ha permitido manejar. Si el oponente decide entonces acercarse hacia mí, pues es entonces donde se darán cuenta, digamos que obviamente yo me tengo que mover hacia frente en este caso porque el muñeco no se va a mover hacia donde mí, pero en este caso digamos que él cerró un poco a la derecha, pues es entonces donde yo puedo mover el combate a herramientas adicionales, es decir, en vez de la coyuntura exterior, utilizamos la coyuntura mediana, que es entonces lo que conocemos como tal vez posiblemente el codo. Podemos entrar al área de las estrangulaciones, etcétera, etcétera, pero se van a dar cuenta que a la distancia larga yo solamente puedo utilizar las piernas, o debo decir los pies y los puños, manos abiertas si usted quiere, pero realmente usted me entiende, puño. Ya cuando el oponente tal vez cierra un poco la brecha, o por igual si yo pudiese cerrar la brecha, pues es entonces donde yo puedo utilizar muchísimas cosas. Definitivamente todavía puedo utilizar los golpes, puedo utilizar puños en cadena, ganchos, uppercuts, usted lo quiera llamar, puedo utilizar codos, puedo hacer intercepciones de lazo de esta manera.
En este punto yo puedo entonces también utilizar mi segunda coyuntura, la coyuntura media de mi pierna, que es la rodilla. Entonces a distancia corta yo puedo entonces entrar con tal vez rodillazos, codazos, como no, puedo utilizar puños también y hasta, miren, puntapiés también si es necesario. Cosa que pues lo veo poco probable, pero el punto es que a distancia larga solamente podemos utilizar casi siempre, o al menos en la mayoría del tiempo, los puños y las patadas, y las piernas o las patadas. A distancia corta vamos a utilizar puños y patadas, pero también vamos a utilizar la coyuntura media, explicando entonces o brindando lo que son los codos y lo que son las rodillas, definitivamente. De ahí entonces, si el oponente se siente aún más abrumado, hipotéticamente hablando, y él se siente que de verdad no puede irse a los golpes conmigo, pues posiblemente él intente agarrarme. Y si él intenta agarrarme, entonces entramos en la tercera distancia, que es lo que conocemos la distancia de lucha, que es donde básicamente se conoce popularmente como clinching. Y entonces, en el momento donde él me está agarrando, es donde viene entonces casi siempre, no siempre, porque también en la distancia corta se puede ver, y hasta en la larga se pueden ver diferentes tipos de manejo de energía, pero realmente la distancia de lucha es donde vamos a estar utilizando mayormente lo que es el sentido de la presión. Si el oponente empuja como yo me salgo, si él me empuja los brazos hacia el lado, si él intenta agarrarme los brazos, utilizamos mucho lo que es el chisao. Y definitivamente en sentido de herramienta utilizamos también lo que es, pues ya usamos los hombros y lo que es el cuerpo a cuerpo para hacer tiradas, para hacer barridas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mientras más distante el combate, menos las herramientas disponibles. Mientras más lejos yo esté, podemos utilizar de la coyuntura exterior hacia afuera, puños, patadas, etcétera, etcétera. Entramos a la distancia corta, podemos utilizar la coyuntura exterior y la media, donde podemos aplicar golpes, tal vez un poco más cortos, entonces los codazos, definitivamente los rodillazos también, en adición a patadas, etcétera, etcétera. Y cuando entramos a la distancia de agarre o de lucha, utilizamos golpes, codazos, y utilizamos entonces lo que es el cuerpo a cuerpo, digamos caderas tal vez para tirar personas, barridas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque nos ayuda a no frustrarnos. Cuando vemos el sistema de Wing Chun como un sistema capaz de permitirnos, o que nos permite, debo decir, utilizar herramientas combativas en las tres distancias, usted debe simplemente entender que cuando usted tiene un oponente que corre mucho, pues usted simplemente lo que le ha permitido trabajar es, o la situación le ha permitido a usted, utilizar su Wing Chun con herramientas de larga distancia. No deja de ser Wing Chun, es Wing Chun de larga o para la larga distancia o aplicado a la larga distancia. Se cerró la brecha un poco más, ya sea porque él se acercó demasiado o porque usted genuinamente logró cerrar la brecha un poco, pues entonces aquí el sistema le permite utilizar todo otro tipo de herramientas que definitivamente a la larga distancia no le va a permitir. Y si él decide agarrarlo o usted tiene la oportunidad de agarrar, pues usted puede entonces aplicar lo que es todas esas herramientas de la primera coyuntura, la coyuntura media y la coyuntura cerrada o la cercana, que es el hombro y la cadera, ¿ok? Para entonces hacer barridas, tiradas, etcétera, etcétera. De tal manera que no importa dónde el evento usted lo sorprenda, si usted está haciendo sparring y está ya listo para el combate, o a lo mejor lo sorprendieron en la calle, digamos en caso de defensa personal estaba más cerca de lo que usted esperaba, pues usted simplemente tiene que entender que esto es lo que llamamos, en inglés le decimos allocation, o básicamente en español la adjudicación. Usted va a adjudicar, de acuerdo a la distancia, qué tipos de herramientas son válidas. Imagínese que el tenedor se sienta culpable porque usted lo está utilizando para comer sopa. Si usted utiliza el tenedor para tomar sopa, comer sopa, tomarla o comerla como usted guste, realmente se va a dar cuenta que sería estúpido culpar al tenedor por ser utilizado fuera de su contexto. El tenedor es tal vez para otro tipo de alimentos más sólidos, tal vez la cuchara serviría más para asuntos líquidos. De la misma manera, usted no puede sentirse frustrado o culpable por el mero hecho de que, pues si no puedo utilizar Bo Sao o Tan Sao o todas estas manos que son un poco más fancy o mucho más estéticamente lindas dentro de un combate, pues es que el sistema no sirve. No, porque usted tiene que entender que posiblemente las manos de Wing Chun
Chun que fueron mayormente desarrollados para corta distancia, pues simplemente se van a presentar en esa distancia. Si usted está en la distancia larga, pues definitivamente Tan Sao aquí no va a servir de mucho, Gan Sao tampoco, si es que usted quiere pegar, usted quiere ganar algo, usted no quiere simplemente bloquear. Por lo tanto, mi consejo para ustedes es que ustedes entiendan que Wing Chun puede, y en mi opinión debe ser explicado con la respectiva adjudicación. Usted debe adjudicar correctamente de acuerdo a la distancia de combate en que usted se encuentre las diferentes técnicas. No pretenda utilizar un tenedor para tomar sopa y esperar que le funcione eficientemente. No va a ser así. Las manos de Wing Chun son para corta distancia, tal vez los puños para larga, y etcétera, etcétera. Eso queda de usted a través de su entrenamiento, de su sparring, etcétera, etcétera, etcétera. Que usted pueda comprender que no porque usted esté peleando, debo decir, a larga distancia, usted no está haciendo Wing Chun. Por igual, si solamente estoy haciendo técnicas de mano, pues entonces eso sí es Wing Chun. Dicen, no, mi gente, las cosas no son así. Wing Chun provee para cada distancia. Creo que la inmadurez y el asunto de falta de comprensión es nuestro, de no entender de que el sistema va a ofrecer herramientas para cada distancia y que somos nosotros los responsables de tener que aplicarlas correctamente de acuerdo al contexto y la circunstancia. ¿Okay? Así que yo espero que esta información le haya servido de mucho para que usted entienda que posiblemente lo que usted ve en las películas de muchos juegos de manos, o tal vez lo que muchas veces vemos en los entrenamientos, desafortunadamente creo que ha sido el causante principal de por qué Wing Chun no está pudiendo tener más suerte en el ámbito de combate o competitivo, porque desafortunadamente pues estamos tratando de forzar técnicas que están hechas para un contexto en otro, y desafortunadamente no va a caer. De esa manera no funciona. Meramente un consejo. En los próximos videos vamos a estar dialogando un poco de cómo bregar entonces el footwork para las diferentes distancias, y definitivamente vamos a estar trabajando tal vez cómo acomodar patadas, eso más adelante, en nuestro canal de Patreon. Si a usted le interesa, recuerden que comenzando con $7 usted puede recibir información que es exclusivo para aquellas personas que nos auspicien. Como siempre, muchísimas gracias. No quiero despedirme sin decirles o pedirles por favor que si les gusta nuestro contenido, le den like a este video y le den a la campana y se suscriban a nuestro canal para que reciban las notificaciones tan pronto salga uno de nuestros videos. Esto será entonces todo por ahora, será hasta la próxima. Esto fue Rafael González y esto fue I Am Wing Chun. Chao.